Parece casi normal. Flores de colores adornan el lugar. Letreros indican cómo llegar a ciudades lejanas. Un reloj siempre marca la misma hora. Pero algo anda mal. El aire desprende un olor extraño. El humo se eleva a lo lejos entre los árboles. Esta no es una estación cualquiera, es Auschwitz-Birkenau, donde el destino de cada persona se decidiría en cuestión de minutos. Cuando las puertas de los vagones de ganado se cerraron de golpe con un estruendo metálico, miles de personas descendieron, confundidas, cansadas y sedientas. Familias enteras se aferraban a sus escasas pertenencias, padres cargaban a sus hijos dormidos y los ancianos se apoyaban en bastones improvisados. Nadie sabía que estaban a punto de enfrentarse a la primera y más cruel de las selecciones nazis. ¿Quién viviría unas semanas más y quién moriría ese mismo día? Los guardias de las SS gritaban órdenes en alemán. «Raus! Schnell! ¡Fuera! ¡Rápido!». A puñetazos y empujones separaban a la gente en dos filas. A primera vista, parecía una simple organización para facilitar la llegada. En realidad, era el momento en que los médicos nazis decidían quién era útil para el trabajo esclavo y quién sería enviado de inmediato a las cámaras de gas. El doctor Joseph Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, permanecía en la rampa con sus impecables guantes blancos, señalando con indiferencia a la derecha o a la izquierda. Un gesto simple, casi descuidado, que determinaba la vida o la muerte. Para él, no eran seres humanos. Eran simplemente números, material para experimentos, mano de obra desechable. Ruth Elias, una sobreviviente de Auschwitz, recordó décadas después: «Mi madre me tomó de la mano al bajar del tren. Un oficial alemán nos separó con un gesto de la mano. Ella se fue a la derecha, yo a la izquierda. Nunca la volví a ver. Solo más tarde comprendí que la derecha significaba la muerte inmediata». Los criterios de selección eran brutalmente simples. Niños pequeños, ancianos, enfermos, personas con discapacidad, madres con bebés. Todos iban automáticamente a la izquierda, directos a las cámaras de gas. La lógica nazi era clara. Estas personas no podían trabajar, por lo tanto, no eran de ninguna utilidad para el Reich. Mejor eliminarlas rápidamente para ahorrar recursos. Los adolescentes y jóvenes sanos tenían la oportunidad de tomar el camino correcto. El cuartel, el trabajo forzado, una muerte más lenta. Pero incluso entre ellos, la selección era caprichosa. Un oficial gruñón podía enviar a alguien en perfectas condiciones a la muerte. Una mancha en la ropa, una mirada sospechosa, una respuesta inapropiada. Cualquier cosa podía sellar su destino. Primo Levi, escritor italiano y sobreviviente de Auschwitz, describió esa primera selección como el momento en que nos convertimos en números en lugar de personas. La conmoción de darse cuenta de que la vida dependía del humor momentáneo de un desconocido marcó para siempre a quienes sobrevivieron. Las familias fueron separadas sin explicación. Los padres vieron cómo se llevaban a sus hijos pequeños sin saber a dónde. Parejas que llevaban décadas juntas quedaron divididas por una línea imaginaria dibujada en el polvo. Los nazis sabían que mantener unidas a las familias crearía resiliencia emocional. Separarlas era quebrantar el espíritu antes que el cuerpo. Si crees que historias como esta deben preservarse y compartirse para que nunca se olviden, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Tu me gusta ayuda a que este contenido histórico llegue a más personas. La memoria de las víctimas del Holocausto depende de nosotros para perdurar. Lo que hizo particularmente siniestras las selecciones nazis fue la participación de médicos, personas que habían jurado proteger la vida humana, pero que se convirtieron en los artífices científicos de la muerte. No eran soldados brutales que actuaban en el calor del momento. Eran profesionales con estudios universitarios que aplicaban la metodología científica para decidir quién merecía vivir. El doctor Joseph Mengele se había graduado en medicina y obtenido un doctorado en antropología física. Llegó a Auschwitz en mayo de 1943 como un respetado médico interesado en la investigación genética. Sus credenciales académicas,
otorgaban un barniz de legitimidad científica al horror que estaba a punto de perpetrar. Durante la selección en la rampa, Mengele examinó rápidamente a cada persona como si evaluara ganado. Examinó los dientes, los músculos y la postura. Hizo preguntas rápidas sobre su profesión, edad y estado de salud. Todo esto duró solo unos segundos por persona, pero creía estar aplicando rigurosos criterios científicos. Eva Moseskor, quien llegó a Auschwitz a los 10 años junto con su hermana gemela, recordó: Mengele nos detuvo durante el proceso de selección porque éramos gemelas idénticas. Nos señaló y dijo: Zwillinge, gemelas. En ese momento, nuestra condición genética, que normalmente sería una curiosidad encantadora, se convirtió en nuestra lenta sentencia de muerte. Para Mengele, los gemelos eran el material de investigación perfecto. Podía experimentar con uno y usar al otro como control científico. Cientos de gemelos fueron sometidos a experimentos horrendos, inyecciones de enfermedades, cirugías sin anestesia, intentos de cambiar el color de los ojos inyectando tintes directamente en los globos oculares. Lo que permitió que los médicos comunes se convirtieran en monstruos fue una ideología que deshumanizaba sistemáticamente a ciertas personas. Los nazis crearon una pseudociencia llamada higiene racial, que clasificaba a los seres humanos como genéticamente más o menos valiosos. Judíos, romaníes, personas con discapacidad, homosexuales, todos estaban científicamente demostrados como inferiores. El doctor Hans Munch, otro médico de Auschwitz que posteriormente fue juzgado en tribunales de crímenes de guerra, explicó: nos enseñaron que estábamos salvando a la raza alemana de la contaminación genética. No veíamos a las personas en la rampa como individuos, sino como portadores de genes defectuosos que amenazaban la pureza racial. Esta racionalización científica permitió que personas con formación participaran en el genocidio sin verse como asesinos. Practicaban la medicina preventiva para la sociedad alemana. Fue una completa perversión de los principios médicos, pero que funcionó psicológicamente para los perpetradores. Las elecciones no se realizaban solo al llegar. Dentro de los campos, los médicos nazis realizaban selecciones regulares entre los prisioneros ya internados. Aquellos que estaban demasiado enfermos para trabajar, aquellos que habían perdido demasiado peso, aquellos que mostraban signos de degeneración, todos eran seleccionados para morir. Olga Lengyel, médica húngara que sobrevivió a Auschwitz, testificó: ver a mis colegas médicos alemanes transformar la medicina en un instrumento de muerte fue quizás lo más traumático que experimenté. Utilizaron nuestro lenguaje profesional, nuestros métodos, nuestra autoridad, todo para justificar el asesinato en masa. ¿Qué opinas sobre cómo los profesionales sanitarios pueden convertirse en instrumentos de genocidio? Comparte tu opinión en los comentarios. Quienes sobrevivieron a la primera selección en la rampa se enfrentaron de inmediato a la segunda etapa de la deshumanización nazi, la transformación de una persona en un número. Era un proceso meticulosamente planificado para destruir la identidad individual y facilitar el control masivo. Nombres, historias personales, profesiones, sueños, todo fue borrado y reemplazado por un número tatuado en el brazo izquierdo. El proceso comenzó inmediatamente después de la selección inicial. Los sobrevivientes fueron conducidos a un área de procesamiento donde se les retiraba sistemáticamente todo lo que los identificaba como individuos. Primero, la ropa. Hombres, mujeres y niños fueron obligados a desvestirse por completo, sin importar el frío ni la presencia de extraños. Primo Levi describió este momento: nos lo quitaron todo, ropa, zapatos, gafas, dentaduras postizas, pero lo peor no fue la desnudez física, sino la del alma. Nos arrebataron la identidad incluso antes de arrebatarnos la dignidad. Tras la desnudez forzada, llegaba el corte de pelo. Los prisioneros con cuchillas sin filo afeitaban completamente a hombres y mujeres, incluyendo el vello corporal. Era una humillación calculada, pero también cumplía fines prácticos nazis. El cabello se vendía a fábricas textiles alemanas y la calvicie facilitaba la identificación de los fugitivos.
Charlotte Delbo, escritora francesa que sobrevivió a Auschwitz, recordó: «Cuando me vi reflejada por primera vez después de que me afeitaran la cabeza, no me reconocí. Eso era exactamente lo que querían, que perdiéramos la conexión con quienes habíamos sido». Luego vino el tatuaje del número. En Auschwitz, esto se hacía con una aguja especial que inyectaba tinta azul bajo la piel del antebrazo izquierdo. El proceso era doloroso y a menudo provocaba infecciones, pero cumplía múltiples funciones para los nazis. Era una identificación permanente, un método de control y un símbolo psicológico de propiedad. Cada campo nazi tenía su propio sistema de numeración. En Auschwitz, los números empezaban en 1 y continuaban secuencialmente, llegando a más de 200.000. Se utilizaban series diferentes para las distintas categorías de prisioneros, números regulares para hombres judíos, series especiales para mujeres y otras para presos políticos. Elie Wiesel, escritor y sobreviviente de Auschwitz, recibió el número A773. Décadas después, escribió: «Mi nombre dejó de existir. Yo era A7713. Cuando los guardias gritaron ese número, eché a correr. Cuando aparecí en las listas, era mi vida la que estaba en juego. Poco a poco, empecé a pensar en mí mismo como A7713, no como Eli. El sistema de numeración facilitó la administración nazi de una población de prisioneros que ascendía a cientos de miles. Era más fácil procesar listas de números que lidiar con nombres individuales de diversas nacionalidades e idiomas. También creó distancia psicológica para los guardias. Es más fácil maltratar a un número que a una persona con un nombre y una historia. Para los prisioneros, memorizar su propio número era cuestión de vida o muerte. Durante llamadas que podían durar horas, cada persona tenía que recitar su número en perfecto alemán cuando se le pedía. Pronunciarlo mal podía acarrear palizas o algo peor. Victoria Ancona Vincent, una sobreviviente francesa, testificó: «Mi número era el 75.322. 50 años después, todavía puedo recitarla en alemán con la pronunciación exacta que aprendimos. 71.322 está grabado en mi memoria para siempre». El número tatuado también le servía como recordatorio constante de su condición de prisioneros. Incluso cuando trabajaban fuera del campo, cuando tenían momentos de relativa normalidad, el número en el brazo les recordaba que ya no eran personas libres. ¿Cómo crees que sobrevivir siendo tratado como un número ha afectado la identidad de estas personas? Comparte tu opinión. Una de las estrategias más eficaces de los nazis para controlar a miles de prisioneros con relativamente pocos guardias fue crear complejas jerarquías entre ellos. Era una aplicación perversa del principio de «divide y vencerás». Establecer niveles de privilegio que obligaban a algunos prisioneros a colaborar en el control de otros, con la esperanza de mejorar sus propias posibilidades de supervivencia. En la cima de esta jerarquía se encontraban los capos, prisioneros elegidos por los nazis para supervisar a otros prisioneros. La palabra proviene del italiano capo, que significa jefe. Los capos recibían privilegios especiales: mejor alojamiento, comida extra, uniformes distintivos y, lo más importante, poder sobre la vida y la muerte de otros prisioneros. Primo Levi observó sobre los capos: eran víctimas como nosotros, pero también nuestros opresores. Los nazis crearon una situación imposible en la que las víctimas se vieron obligadas a victimizar a otras víctimas para sobrevivir. Los nazis seleccionaban a los capos siguiendo criterios específicos. Preferían a prisioneros alemanes, especialmente a delincuentes comunes que habían estado en los campos desde antes de la guerra. Estos hombres ya estaban internados y entendían el funcionamiento del sistema. Su brutalidad contra otros prisioneros se consideraba una prueba de lealtad al sistema. Tadeusz Borowski, un escritor polaco que sobrevivió a Auschwitz, describió a un capo alemán. Hans era un delincuente común que había asesinado a su esposa. Para los nazis, esto lo cualificaba perfectamente para controlar a los presos políticos judíos. Su violencia no era política, sino personal,
lo que la hacía aún más impredecible. Por debajo de los capos existían múltiples niveles de privilegio basados en la nacionalidad, el motivo del encarcelamiento y las habilidades útiles. Los prisioneros alemanes generalmente recibían un mejor trato que los polacos, quienes a su vez recibían un trato mejor que los rusos o los judíos. Los presos políticos a veces recibían una consideración especial en comparación con los delincuentes o los asociales. Las profesiones de preguerra también crearon jerarquías. Médicos, ingenieros y técnicos cualificados podían ser asignados a trabajos menos brutales si los nazis consideraban útiles sus habilidades. Esto creó tensiones entre los prisioneros, porque un intelectual debía recibir mejor trato que un trabajador manual. El doctor Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración, analizó: el sistema de privilegios creaba constantes dilemas morales. Aceptar un privilegio implicaba implícitamente reconocerse más valioso que los demás prisioneros. Negarse podía significar la muerte. Uno de los aspectos más crueles de estas jerarquías era cómo afectaban la solidaridad entre los prisioneros. Los nazis calcularon deliberadamente estos efectos. Si los prisioneros se peleaban entre sí por migajas de privilegio, tendrían menos energía para resistir u organizar fugas. Ruth Kluger, escritora austriaca que sobrevivió a Auschwitz de niña, recordó: hubo momentos en que odiábamos a los capos judíos que nos maltrataban más que a los guardias alemanes. Era irracional, pero los capos parecían traidores de una manera que los nazis jamás podrían ser. Los trabajos especiales dentro de los campos también creaban mini jerarquías. Los prisioneros que trabajaban en las cocinas tenían acceso a alimentos adicionales. Quienes trabajaban en las oficinas administrativas contaban con información valiosa sobre traslados y selecciones. Quienes limpiaban las habitaciones de los oficiales a veces encontraban artículos que podían intercambiarse. Cada uno de estos privilegios tenía un coste moral. Los cocineros que daban comida extra a sus amigos, en realidad, se la quitaban a otros prisioneros hambrientos. Los empleados que advertían a algunos prisioneros sobre las selecciones inminentes no podían avisar a todos sin exponerse. Hermann Langbein, un preso político austriaco que trabajaba en el consultorio médico de Auschwitz, se enfrentaba a estos dilemas a diario. Tenía acceso a las listas de selección. Podía salvar a algunos advirtiéndoles, pero no a todos. ¿Cómo elegir a quién advertir? ¿Cómo vivir sabiendo que tu silencio condenaba a alguien? ¿Cómo evalúa las decisiones morales imposibles que este sistema impuso a sus víctimas? ¿Cuál es su opinión sobre estas jerarquías? Los nazis desarrollaron un lenguaje específico para enmascarar sus crímenes, lo que los historiadores llaman lenguaje del perpetrador. Se trataba de un vocabulario cuidadosamente elaborado que transformaba el asesinato en masa en procedimientos administrativos aparentemente neutrales. Esta manipulación del lenguaje no era simplemente propaganda para el público exterior. También ayudaba a los propios perpetradores a evitar enfrentarse a la realidad moral de sus actos. El término Sonderbehandlung, tratamiento especial, era uno de los eufemismos más siniestros. En los documentos oficiales significaba ejecución. Cuando un preso recibía tratamiento especial, estaba siendo condenado a muerte. Pero el lenguaje sugería algo positivo. Después de todo, ¿quién no querría recibir un trato especial? Heinrich Himmler, comandante supremo de las SS, insistió en el uso de este lenguaje codificado. En un discurso a oficiales de las SS en octubre de 1943, declaró: «Esta es una página gloriosa de nuestra historia que nunca se ha escrito y nunca podrá escribirse». Instruyó a sus subordinados a no usar jamás palabras como matar o asesinar en documentos oficiales. La palabra evacuación sustituyó a deportación. Reasentamiento en el este significaba traslado a campos de exterminio. Solución definitiva a la cuestión judía era genocidio. Cada eufemismo creaba una distancia psicológica entre el perpetrador y el crimen. Rudolf Höss, el comandante de Auschwitz, reveló en su testimonio de posguerra
¿Cómo funcionaba este lenguaje? Nunca nos consideramos asesinos. Cumplíamos órdenes para resolver problemas administrativos. Cuando se usan estas palabras durante suficiente tiempo, influyen en la forma en que se piensa sobre las acciones. Las cámaras de gas se llamaban baños o salas de desinfección. Los prisioneros asignados a operarlas eran equipos especiales de trabajo, Sonderkommando. Hasta el momento de la muerte, el lenguaje mantenía la ficción de la normalidad. Dentro de los campos, este lenguaje codificado también servía para controlar la información. Los prisioneros que entendían los eufemismos a veces podían anticipar los peligros, pero la mayoría permanecía confundida sobre lo que realmente estaba sucediendo hasta que era demasiado tarde. Philipp Müller, uno de los pocos supervivientes de los Sonderkommandos en Auschwitz, recordó: «Cuando decían que la gente iba a desinfectarse, sabíamos que significaba la muerte, pero las propias víctimas solían creer hasta el último momento que realmente iban a ducharse». El lenguaje también creó jerarquías de conocimiento. Los oficiales nazis de alto rango entendían perfectamente el significado de los eufemismos. A los soldados rasos a veces se les mantenía parcialmente a oscuras. Los civiles alemanes podían fingir que no sabían lo que estaba sucediendo. El doctor Viktor Frankl observó cómo esta manipulación lingüística afectaba incluso a los prisioneros. Empezamos a usar su lenguaje inconscientemente. Hablábamos de selecciones en lugar de elegir a quién matarían. Era una forma de protección psicológica, pero también una forma de colaboración involuntaria. El impacto de este lenguaje trascendió los campos. Los funcionarios civiles alemanes que organizaban los trenes de deportación podían afirmar que simplemente estaban ayudando con el reasentamiento. Las empresas que suministraban gas Zyklon B afirmaban vender pesticidas. Cada eufemismo generaba una responsabilidad difusa. Esta manipulación del lenguaje no terminó con la guerra. En los juicios de posguerra, muchos perpetradores continuaron usando eufemismos nazis para describir sus acciones. Era como si el lenguaje codificado se hubiera convertido en su realidad. Hannah Arendt, la filósofa política que cubrió el juicio de Adolf Eichmann, señaló: Eichmann hablaba únicamente con clichés nazis. Parecía genuinamente incapaz de pensar en sus acciones más allá del lenguaje burocrático que había utilizado durante años. ¿Cómo ves el poder del lenguaje para enmascarar atrocidades? ¿Puedes identificar ejemplos similares hoy en día? Comparte tu opinión. Tras el horror de los campos de concentración nazis, se escondía una economía meticulosamente planificada que transformaba el sufrimiento humano en ganancias. Los nazis no solo mataban, sino que extraían valor económico de cada aspecto de la vida y la muerte de sus víctimas. Era un capitalismo perverso, aplicado al genocidio, donde cada prisionero representaba una mercancía explotada hasta su completa destrucción. El trabajo esclavo era la fuente más evidente de ganancias. Las empresas alemanas competían por establecer fábricas cerca de los campos de concentración, sabiendo que tendrían acceso a mano de obra prácticamente gratuita. AG Farben, Krupp, Siemens, Volkswagen, todas las grandes corporaciones alemanas utilizaban mano de obra prisionera. AG Farben construyó una gigantesca fábrica en Auschwitz, Tesse, Monowitz, para producir caucho sintético. Los prisioneros trabajaban 12 horas al día en condiciones que garantizaban la muerte por agotamiento en pocas semanas. Pero eso no importaba. Siempre había nuevos transportes que traían trabajadores de reemplazo. Fritz Stern, un sobreviviente que trabajaba en la fábrica IG Farben, recordó: calculaban con exactitud cuántas calorías debían darnos para maximizar nuestra producción antes de morir. Era ingeniería aplicada al trabajo esclavo. Cada prisionero tenía una vida útil medida en semanas. El coste del alquiler de un prisionero era de tan solo 3 marcos alemanes al día, menos que el salario por hora de un trabajador alemán. Las empresas pagaban esta cantidad directamente al Estado nazi, que se quedaba con todas las ganancias. Era un sistema en el que todos ganaban, excepto los prisioneros. Además del trabajo,
Los nazis extraían valor de cada aspecto físico de sus víctimas. El cabello cortado se vendía a fábricas textiles para fabricar telas. Se extraían dientes de oro y se fundían en barras. Se recolectaban y redistribuían gafas. La ropa se clasificaba y reutilizaba. La Operación Bernhard demostró la sofisticación de la economía criminal nazi. Prisioneros especializados en Sachsenhausen fueron obligados a falsificar moneda extranjera, especialmente libras esterlinas y dólares estadounidenses, para desestabilizar las economías aliadas y financiar operaciones de espionaje. Sol Pesenik, uno de los falsificadores condenados, testificó: «Producimos millones de libras esterlinas falsificadas de perfecta calidad». Era irónico. Nuestras vidas dependían de cuánto daño sufriéramos por los países que esperábamos que nos liberaran. Incluso los cadáveres tenían valor económico. La grasa corporal se procesaba para fabricar jabón. Las cenizas de los crematorios se vendían como fertilizante. Los huesos triturados se utilizaban en la industria química. Los nazis comerciaban literalmente con los restos de sus víctimas. El sistema era tan lucrativo que creó incentivos perversos para prolongar el sufrimiento. Las empresas descubrieron que los prisioneros que morían de hambre podían ser útiles para trabajos ligeros durante semanas antes de morir por completo. Esto maximizaba el retorno de la inversión en cada prisionero. Hermann Langbein, quien trabajaba en las oficinas administrativas de Auschwitz, tenía acceso a los registros financieros. Vi las hojas de cálculo. Cada prisionero tenía una cuenta de pérdidas y ganancias. Los ingresos por trabajo esclavo, la venta de objetos personales, el valor de los metales extraídos de los dientes, todo se calculaba en función de los costes de alimentación y alojamiento. Compañías farmacéuticas alemanas como Bayer compraban prisioneros para experimentos médicos. El precio estándar era de 150 marcos por mujer y más para los hombres. Tras los experimentos, que frecuentemente resultaban en muerte, los cuerpos eran incinerados y las compañías recibían certificados de finalización de la prueba. La Deutsche Reichsbahn, la empresa ferroviaria estatal alemana, se lucraba enormemente con el transporte de prisioneros. Cobraba tarifas regulares por pasajero en los vagones de ganado abarrotados que transportaban a la gente a los campos. Era un negocio tan lucrativo que la compañía expandió sus operaciones específicamente para satisfacer la demanda nazi. Los bancos alemanes financiaron la construcción de campos y fábricas, sabiendo exactamente para qué se utilizarían. Las compañías de seguros vendieron pólizas para las instalaciones de los campos de concentración. Era una economía entera construida sobre el genocidio. ¿Cómo evalúa la responsabilidad de las empresas que se beneficiaron del Holocausto? ¿Qué paralelismos ve con la situación económica actual? Incluso en los entornos más brutales y deshumanizantes de los campos nazis, la resistencia humana encontró formas de manifestarse. No fue solo la resistencia física, aunque también existía, sino también la resistencia psicológica, espiritual y cultural, la que permitió a algunas personas mantener su humanidad contra viento y marea. La resistencia comenzó con pequeños actos de dignidad personal: lavarse la cara con agua fría cuando no era obligatorio, compartir un trozo de pan con alguien aún más hambriento, murmurar oraciones en lenguas prohibidas. Cada uno de estos actos era una declaración silenciosa: sigo siendo humano. Viktor Frankl, el psiquiatra que sobrevivió en varios campos, observó: a una persona se le puede quitar todo excepto una cosa, la última de las libertades humanas, la capacidad de elegir su actitud en cualquier conjunto de circunstancias, de elegir su propio camino. En Auschwitz, un grupo de mujeres francesas creó una universidad secreta. Los profesores impartían clases en voz baja durante los trabajos forzados. Enseñaban literatura, historia y matemáticas, usando palos para escribir en el suelo siempre que era posible. Era un conocimiento preservado contra toda lógica de supervivencia. Germaine Tillion, etnóloga francesa que participó en estas clases clandestinas, recordó: enseñar a Molière en Auschwitz parecía una locura, pero era nuestra manera de mantener nuestras mentes libres.
Los nazis podían controlar nuestros cuerpos, pero no podían impedirnos pensar. La música era otra forma de resistencia psicológica. En Terezín, los prisioneros componían e interpretaban óperas completas. En otros campos, se tarareaban canciones durante el trabajo para mantener la moral. Algunas de estas composiciones, escritas en trozos de papel ocultos, han sobrevivido hasta nuestros días. Anita Lasker-Wallfisch, violonchelista alemana que sobrevivió a Auschwitz, tocando en la orquesta de los prisioneros, explicó: «La música nos recordó que aún éramos capaces de crear belleza. En un lugar diseñado para destruir todo lo humano, crear arte fue un acto revolucionario». La resistencia espiritual adoptó diversas formas. Los rabinos continuaron impartiendo consejos religiosos en secreto. Los sacerdotes católicos celebraron misas clandestinas. Los musulmanes encontraron maneras de realizar sus oraciones mirando hacia la Meca. Los testigos de Jehová, un grupo particularmente perseguido, mantuvieron sus creencias con una determinación inquebrantable. Primo Levi describió a un prisionero judío que memorizaba libros enteros de la Torá. Recitaba pasajes durante el trabajo, manteniendo viva nuestra herencia cultural en su mente. Era como si llevara una biblioteca entera en la cabeza. La solidaridad entre prisioneros fue quizás la forma más importante de resistencia. Crear redes de apoyo mutuo, compartir información sobre los peligros, cuidar a los enfermos. Todo esto requería una valentía enorme, ya que ser descubierto ayudando a otros a menudo resultaba en severos castigos o la muerte. Corrie ten Boom, una cristiana holandesa que ayudó a judíos y estuvo encarcelada, recordó: «En Ravensbrück, mi hermana Betsy insistió en compartir nuestra escasa comida con los prisioneros más débiles. Argumenté que necesitábamos fuerza para sobrevivir. Ella respondió: «Corrie, si perdemos nuestra capacidad de amar, entonces ellos ya han ganado». Los pequeños actos de humor también eran formas de resistencia. Los chistes sobre los nazis circulaban en susurros entre los prisioneros. Era una forma de menospreciar psicológicamente a los opresores, de negarles el respeto y el miedo que exigían. La resistencia intelectual incluía memorizar poemas, resolver mentalmente problemas matemáticos o debatir filosofía en conversaciones cifradas. Mantener la mente activa era una forma de preservar la identidad cuando todo lo demás se destruía sistemáticamente. Algunos prisioneros llevaban diarios secretos, sabiendo que probablemente morirían, pero con la esperanza de que sus palabras sobrevivieran para dar testimonio. Era una resistencia dirigida al futuro, una negativa a permitir que su sufrimiento fuera olvidado. Tadeusz Borowski escribió: «Decidimos que si no podíamos sobrevivir físicamente, al menos sobrevivirían nuestros testimonios». Cada palabra escrita era una victoria contra el olvido que los nazis pretendían imponer. ¿Qué formas de resistencia te impresionan más? ¿Cómo definirías la valentía en circunstancias extremas? Comparte tu opinión. Una de las preguntas más inquietantes sobre el Holocausto no es cómo los monstruos cometieron atrocidades, sino cómo personas aparentemente normales se convirtieron en cómplices del genocidio. La respuesta revela verdades incómodas sobre la naturaleza humana y sobre cómo los sistemas totalitarios transforman a los ciudadanos comunes en engranajes de máquinas de muerte. Christopher Browning, en su estudio del 101 Batallón de Reserva de la Policía, documentó cómo hombres alemanes comunes y corrientes, comerciantes, maestros, obreros de mediana edad, se convirtieron en verdugos en masa en la Polonia ocupada. No eran fanáticos nazis ni psicópatas, eran hombres de familia que en circunstancias normales jamás dañarían a un niño. El mayor Wilhelm Trapp, comandante del batallón, ofreció a sus hombres la opción de no participar en los fusilamientos masivos. Solo 12 de 500 hombres aceptaron la exención. El resto participó voluntariamente en el asesinato de miles de civiles judíos a lo largo de varios meses. Uno de los participantes, interrogado después de la guerra, explicó: «No quería parecer débil ante los demás. Todos lo hacían, así que yo también. La primera vez vomité. A la 10ª era un día más de trabajo».
Esta normalización gradual del horror fue fundamental para el funcionamiento del sistema nazi. Las personas no se convertían en asesinos en masa de la noche a la mañana. Fue un proceso gradual de pequeñas concesiones, cada una de ellas aparentemente menos significativa que la anterior. Stanley Milgram, años después, demostró experimentalmente cómo las autoridades pueden obligar a personas comunes a infligir dolor a otros. Sus experimentos demostraron que la mayoría de la gente obedecería órdenes de administrar descargas eléctricas aparentemente fatales a desconocidos, siempre que una figura de autoridad asumiera la responsabilidad. En los campos nazis, esta dinámica operaba a escala industrial. Los guardias comenzaron con tareas aparentemente menores: procesar las llegadas y mantener el orden en los barracones. Gradualmente, fueron ascendidos a responsabilidades que implicaban violencia directa. Cada paso parecía una progresión natural del anterior. Franz Stangl, comandante de Treblinka, en sus entrevistas con la periodista Gita Sereny, insistió en que nunca mató personalmente a nadie. Simplemente gestionó el campo eficientemente. Esta división del trabajo permitía que cada persona se viera a sí misma como una pequeña pieza de una maquinaria mayor. La burocratización del genocidio fue crucial para hacerlo psicológicamente tolerable para los perpetradores. Adolf Eichmann organizaba trenes. Otros contaban personas. Algunos llevaban archivos. Pocos tuvieron que afrontar directamente el resultado final de sus actos. Ruth Bettina Byrne, historiadora que estudió a los perpetradores, observó: la mayoría de los funcionarios nazis nunca presenciaron una cámara de gas ni un tiroteo masivo. Trabajaban en oficinas limpias, rellenando formularios que enviaban a la gente a la muerte. Para ellos, era solo papeleo. El sistema también creó incentivos para la participación. Rechazar las órdenes podía conllevar traslados o problemas profesionales, pero rara vez un castigo severo. Sin embargo, pocos optaron por resistirse. La presión social y el deseo de pertenecer al grupo eran más poderosos que las consideraciones morales individuales. En su estudio sobre el sistema judicial alemán durante el nazismo, Ingo Müller reveló cómo jueces y fiscales, personas con formación en derecho y ética, modificaron gradualmente sus interpretaciones jurídicas para adaptarse a las políticas nazis. No se vieron obligados, decidieron adaptarse. La ideología nazi proporcionó racionalizaciones que facilitaron psicológicamente la participación. Los judíos fueron presentados como una amenaza existencial para Alemania. Matar a niños judíos era prevenir futuros terroristas. Cada atrocidad se envolvía en el lenguaje de la autodefensa nacional. El doctor Robert J. Lifton, en sus estudios sobre médicos nazis, descubrió que muchos desarrollaban lo que él llamó una doble personalidad. En casa eran esposos y padres cariñosos. En el trabajo participaban en la selección de candidatos para las cámaras de gas. Consiguieron mantener estas dos realidades psicológicamente separadas. La eliminación gradual de los obstáculos morales fue sistemática. Primero vinieron las leyes discriminatorias menores, luego la segregación, después la deportación. Finalmente, el exterminio. Cada paso se presentaba como una consecuencia lógica del anterior, lo que dificultaba trazar un límite claro. ¿Cómo se explica que la gente común pueda participar en atrocidades? ¿Qué sistemas de protección necesitan las sociedades contra esta transformación? El impacto del Holocausto no terminó con la liberación de los campos en 1945. Para los sobrevivientes y sus familias, el trauma se convirtió en un legado transmitido de generación en generación, moldeando las vidas de hijos y nietos que nunca experimentaron directamente los horrores de los campos nazis. Los sobrevivientes que emergieron de los campos presentaban heridas que trascendían con creces el daño físico. Helen Epstein, hija de sobrevivientes, acuñó el término «hijos del Holocausto» para describir a toda una generación criada a la sombra del trauma no procesado de sus padres. Muchos sobrevivientes nunca hablaron de sus experiencias, ni siquiera con sus propias familias. El silencio era una forma de protección,
Protegía a sus hijos del horror que habían presenciado, pero también los protegía a ellos mismos de tener que revivir los recuerdos. Art Spiegelman, en su novela gráfica Maus, documentó cómo creció sabiendo que algo terrible les había sucedido a sus padres en Europa, pero sin comprender del todo qué era. Mi padre hablaba de antes de la guerra y después de la guerra, pero nunca de la guerra en sí. Había un vacío en medio de nuestra historia familiar. Los síntomas de lo que ahora conocemos como trastorno de estrés postraumático eran comunes entre los sobrevivientes, pero rara vez se trataban. Pesadillas, ataques de pánico, depresión profunda, fobias a la comida o a las multitudes. Todo esto se consideraba normal para quienes habían pasado por los campos. El doctor Dory Laub, psiquiatra e hijo de sobrevivientes, observó: nuestros padres llevaban el trauma en el cuerpo. Podíamos verlo en sus ojos cuando algo los transportaba de vuelta a los campos. De niños, aprendimos a sortear esos momentos, sin llegar a comprender del todo lo que estaba sucediendo. La segunda generación, hijos de sobrevivientes, desarrolló sus propias formas de trauma transmitido. Muchos reportaron sentimientos inexplicables de culpa, ansiedad por la separación de la familia u obsesiones con la comida y la seguridad. Crecieron en hogares donde el pasado era omnipresente y nunca se hablaba de él. Eva Hoffman, hija de sobrevivientes polacos, escribió: heredé el miedo a los extraños, la desconfianza hacia la autoridad y la constante sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Eran sentimientos que carecían de sentido en mi segura vida estadounidense, pero estaban profundamente arraigados en mi psique. El concepto de culpa del superviviente ha afectado profundamente a muchas familias. Los sobrevivientes a menudo se preguntaban por qué habían sobrevivido cuando tantos otros habían muerto. Algunos se sentían culpables por cualquier momento de felicidad, como si ser feliz traicionara la memoria de los muertos. Décadas después de su liberación de Auschwitz, Primo Levi escribió: la vergüenza que sentimos por haber sobrevivido no es racional, pero es real. ¿Por qué viví cuando otros mejores que yo murieron? Esta pregunta me atormenta a diario. La tercera generación, los nietos de los sobrevivientes, a menudo se ha convertido en la responsable de romper el silencio familiar. Con el paso del tiempo y la muerte gradual de los sobrevivientes, muchos nietos se sintieron obligados a recuperar y preservar las historias familiares que sus abuelos nunca pudieron contar. Menachem Rosensaft, cuyos padres sobrevivieron a varios campos de concentración, explicó: mi generación creció con la responsabilidad de ser guardianes de la memoria. Sabíamos que, cuando nuestros padres murieran, seríamos los últimos eslabones de esa historia. Era una responsabilidad abrumadora para los niños. El trauma también se manifestó en patrones familiares disfuncionales. Muchos sobrevivientes se volvieron sobreprotectores de sus hijos, incapaces de permitirles una independencia normal. Otros se distanciaron emocionalmente, incapaces de establecer vínculos tras la pérdida de tantos seres queridos. El doctor Nathan Kellerman, investigador israelí, identificó varios patrones comunes en las familias de sobrevivientes: dificultad con la intimidad, comunicación a través de silencios significativos, lealtad familiar extrema y una sensación de que el mundo exterior era fundamentalmente peligroso. Algunos hijos de sobrevivientes se han convertido en activistas de derechos humanos, canalizando su trauma heredado hacia el trabajo para prevenir futuras atrocidades. Otros se han convertido en académicos, dedicando sus carreras al estudio del genocidio y el trauma. La creación del Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos y otras instituciones similares a menudo estuvo a cargo de hijos de sobrevivientes que comprendieron la urgencia de preservar testimonios antes de que fuera demasiado tarde. ¿Cómo crees que los traumas históricos afectan a las generaciones futuras? ¿Qué responsabilidad tienen las sociedades en ayudar a procesar estos legados? El estudio de los campos de concentración nazis revela verdades inquietantes sobre la naturaleza humana que siguen vigentes hoy en día. No fueron aberraciones históricas aisladas, sino ejemplos extremos de tendencias humanas universales
que continúan manifestándose de diversas formas en todo el mundo. La primera lección trata sobre la velocidad con la que sociedades aparentemente civilizadas pueden caer en la barbarie. La Alemania nazi era una de las naciones más educadas y culturalmente avanzadas del mundo. Contaba con prestigiosas universidades, grandes compositores y filósofos de renombre. Sin embargo, en tan solo unos años, esta misma sociedad creó una máquina de muerte industrial. Timothy Snyder, historiador especializado en genocidio, observa: el Holocausto no ocurrió a pesar de la modernidad europea, sino gracias a ella. La eficiencia, la organización y la tecnología que admiramos en la civilización moderna se aplicaron al exterminio sistemático. La segunda lección trata sobre cómo los sistemas burocráticos pueden banalizar y hacer aceptable el mal. Hannah Arendt, en su estudio sobre Adolf Eichmann, acuñó el término banalidad del mal para describir cómo las atrocidades masivas son cometidas por personas que consideran sus acciones simplemente como hacer su trabajo. Esta dinámica es visible hoy en día en muchas situaciones, donde los empleados implementan políticas perjudiciales porque son solo órdenes o es política de la empresa. La compartimentación de la responsabilidad, donde cada persona es responsable solo de una pequeña parte de un proceso más amplio, puede tener consecuencias devastadoras. La tercera lección trata sobre el poder del lenguaje para enmascarar atrocidades. Los eufemismos nazis, trato especial, reasentamiento, solución final, no eran mera propaganda. Influían en la forma en que los perpetradores pensaban sobre sus actos, facilitando psicológicamente su participación en el genocidio. Hoy en día, reconocemos patrones similares cuando los gobiernos hablan de daños colaterales, en lugar de muertes de civiles, de interrogatorios intensificados, en lugar de tortura, o de centros de detención, en lugar de campos de concentración. El lenguaje importa porque moldea el pensamiento. La cuarta lección trata sobre la importancia de la resistencia individual en sistemas opresivos. Aunque la resistencia armada organizada en los campamentos era casi imposible, pequeños actos de humanidad y dignidad marcaron una diferencia crucial para la supervivencia psicológica. Fred Stern, un sobreviviente de Auschwitz, explicó: el hombre que compartió su último trozo de pan conmigo salvó más que mi vida, salvó mi fe en la humanidad. En un lugar diseñado para convertirnos en animales, demostró que aún podíamos elegir ser humanos. La quinta lección trata sobre cómo las ideologías deshumanizantes propician las atrocidades. Los nazis no empezaron con cámaras de gas, empezaron con leyes discriminatorias, luego con la segregación, luego con la exclusión de la vida pública y finalmente con el exterminio. Cada paso hacía al siguiente más aceptable. Observamos ecos de estos patrones cuando los grupos son progresivamente deshumanizados en la retórica política, describiéndolos como una infestación, una invasión o una amenaza existencial. El lenguaje de la deshumanización histórica ha demostrado ser un predictor fiable de la violencia futura. La sexta lección trata sobre la fragilidad de las instituciones democráticas. La República de Weimar contaba con una constitución, tribunales y múltiples partidos políticos. Sin embargo, se transformó legalmente en una dictadura nazi en pocos años. Las democracias no son automáticamente inmunes al autoritarismo. La séptima lección trata sobre la importancia de la educación histórica continua. Con la muerte de los últimos sobrevivientes del Holocausto, la responsabilidad de preservar y transmitir estas lecciones recae en educadores, historiadores y ciudadanos conscientes. Elie Wiesel solía advertir: lo opuesto al amor no es el odio, sino la indiferencia. Lo opuesto al arte no es la fealdad, sino la indiferencia. Lo opuesto a la fe no es la herejía, sino la indiferencia, y lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la indiferencia. La lección final trata sobre la capacidad de la humanidad tanto para el mal extremo como para el bien extraordinario. Los mismos seres humanos que crearon los campos también crearon redes de resistencia, ocultaron refugiados, arriesgando sus propias vidas,
y mantuvieron la compasión en circunstancias desesperadas. Oskar Schindler, Raoul Wallenberg, Irena Sendler. Estos nombres representan a personas que optaron por resistir cuando habría sido más fácil colaborar o permanecer pasivas. Sus historias demuestran que, incluso en sistemas totalitarios, las personas aún tienen opciones morales. El estudio de los campos nazis no debería desesperanzarnos en cuanto a la humanidad, sino mantenernos alertas ante nuestras responsabilidades como ciudadanos. Debemos reconocer las señales de alerta, resistir la deshumanización de cualquier grupo y recordar que nuestra decisión individual de actuar o permanecer pasivos puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de otros. Como dijo el pastor alemán Martin Niemöller, primero vinieron por los socialistas, y no dije nada porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no dije nada porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y no quedó nadie que hablara por mí. ¿Qué paralelismos ve entre las lecciones del Holocausto y los desafíos actuales? ¿Cómo podemos aplicar este conocimiento para proteger los derechos humanos hoy? El secreto que definió quién vivió y quién murió en los campos nazis no fue un secreto físico oculto en archivos, sino el secreto de la capacidad de la humanidad para la deshumanización sistemática y la resistencia extraordinaria. Fue la inquietante revelación de la rapidez con la que las sociedades pueden transformar a las personas en números y cómo, aún así, la dignidad humana encuentra formas de sobrevivir. Estas lecciones resuenan a través de las décadas, recordándonos que la libertad y la dignidad humana nunca están garantizadas. Deben ser protegidas activamente por cada generación. El recuerdo de quienes perecieron en los campos de concentración nazis nos impulsa a permanecer vigilantes, a resistir la indiferencia y a recordar que nuestra humanidad compartida es a la vez nuestra mayor vulnerabilidad y nuestra mayor fortaleza. Uno de los aspectos más inquietantes de Treblinka no fue solo la eficiencia de la maquinaria de exterminio, sino cómo los nazis lograron convertir a algunas víctimas en instrumentos de opresión contra otras. Era un sistema perverso, que transformó la solidaridad natural entre los perseguidos en una competencia por la supervivencia, provocando que los judíos controlaran a otros judíos, que los capos maltrataran a sus compatriotas y que la esperanza de vivir un día más justificara cualquier compromiso moral. Jankiel Wiernik, el carpintero polaco que sobrevivió para contar esta historia, observó esta dinámica con horror y comprensión. Los alemanes eran diabólicos no solo al matar, sino al hacernos partícipes de nuestra propia destrucción. Crearon un sistema en el que salvar la propia vida a menudo significaba contribuir a la muerte de otros. En el centro de esta cruel jerarquía se encontraban los Sonderkommandos, los comandos especiales, prisioneros judíos mantenidos con vida específicamente para facilitar el proceso de exterminio. Eran hombres seleccionados al llegar al andén, escogidos por su aparente fuerza física o habilidades útiles. Samuel Willenberg recordó el momento de su selección. Un oficial de las SS me señaló y gritó: «Tú, trabaja». En ese momento, no supe si me estaban salvando o si me estaban condenando a algo peor que la muerte. Los Sonderkommandos eran obligados a realizar las tareas más horribles imaginables. Tenían que sacar cadáveres de las cámaras de gas, extraer dientes de oro, cortar el pelo a las mujeres muertas y clasificar la ropa y las pertenencias personales. Chill Rachman, quien trabajaba en esta función, lo describió. Cada mañana, al abrir las cámaras, veíamos rostros conocidos entre los muertos. Vecinos, gente de nuestro pueblo, a veces incluso familiares, pero teníamos que seguir trabajando si queríamos vivir un día más. La rotación de personal entre los Sonderkommandos era alta e intencionada. Los nazis ejecutaban regularmente a grupos enteros de estos trabajadores y seleccionaban nuevos reemplazos entre los recién llegados. Esto cumplía múltiples propósitos. Les impedía acumular demasiado conocimiento sobre las operaciones, eliminaba a posibles testigos y mantenía una presión psicológica constante
sobre los supervivientes. Richard Glasser, quien escapó durante la revuelta de agosto de 1943, analizó esta estrategia décadas después. Nos convirtieron en cómplices involuntarios. Sabíamos que nuestra supervivencia dependía de nuestra eficiencia al procesar la muerte de otros. Era una forma diabólica de destruirnos psicológicamente, antes incluso de matarnos físicamente. Por encima de los Sonderkommandos judíos había una pequeña jerarquía de capos, también prisioneros, pero a menudo criminales alemanes transferidos de otros campos. Estos hombres recibían privilegios especiales, mejor comida, alojamiento más adecuado, autoridad para castigar a otros prisioneros, a cambio de mantener el orden y la disciplina. Algunos capos eran tan brutales como los propios guardias alemanes, quizás para demostrar su lealtad al sistema que les garantizaba unos meses más de vida. La psicología detrás de este sistema se calculó con precisión científica. El doctor Viktor Frankl, psiquiatra austriaco que sobrevivió a varios campos de concentración, explicaría años después. Los nazis comprendieron que romper la solidaridad entre las víctimas era esencial para el control de masas. Si los prisioneros competían entre sí por privilegios mínimos, tendrían menos energía para resistir u organizarse. Esta competencia forzada creaba dilemas morales insalvables. Un Sonderkommando, que encontraba comida extra, debía elegir con quién compartirla, sabiendo que cualquier generosidad podía interpretarse como un peligroso favoritismo. Un capo menos brutal podía perder su posición privilegiada y ser condenado a muerte. Cada pequeño acto de bondad representaba un riesgo calculado. Philipp Müller, uno de los pocos Sonderkommandos de Auschwitz que sobrevivió para testificar, reflexionó sobre estas decisiones. Nos juzgan por haber sobrevivido, por haber cooperado, pero nadie que no haya vivido esta situación puede comprender las decisiones que tuvimos que tomar en cada momento. No eran elecciones entre el bien y el mal, sino entre diferentes formas de maldad. El aislamiento de los Sonderkommandos dentro del campo creó otra capa de tortura psicológica. Otros prisioneros a menudo los veían con sospecha u odio, como colaboradores que habían elegido vivir a costa de los muertos. Esta percepción, aunque comprensible, ignoraba la realidad de que los Sonderkommandos también eran víctimas, mantenidos con vida solo temporalmente, para servir a la maquinaria de muerte nazi. Abraham Bomba, un barbero obligado a cortar el pelo a mujeres antes de ser gaseadas, cargó con esta culpa el resto de su vida. Durante décadas, cada vez que cortaba el pelo en mi barbería habitual, recordaba a esas mujeres. Me preguntaban si se habían cortado demasiado, si se vería bien. Yo sonreía y mentía, sabiendo que en media hora estarían muertas. ¿Cómo puede alguien vivir con ese tipo de recuerdo? El sistema también reveló cómo las circunstancias extremas pueden corromper incluso a las personas más decentes. Hombres que en la vida normal jamás habrían matado ni una mosca, se encontraron en situaciones donde la supervivencia exigía decisiones que contradecían todos sus valores morales previos. Era como si los nazis hubieran creado una máquina que transformaba a las víctimas en perpetradores, mientras que sus propias manos se mantenían relativamente limpias. Primo Levi, en sus escritos sobre Auschwitz, denominó esta dinámica una zona gris, un espacio moral ambiguo donde las categorías tradicionales de víctima y perpetrador se difuminaban. El sistema nazi, escribió, era diabólicamente eficaz para crear complicidad, haciendo que las víctimas participaran en su propia opresión. Esta jerarquía del miedo no terminó con la muerte. Los pocos que sobrevivieron cargaron durante décadas con la culpa de haber participado, incluso involuntariamente, en la destrucción de su propio pueblo. Muchos nunca lograron hablar de sus experiencias, ni siquiera con sus familias. El silencio se convirtió en otra forma de encarcelamiento, una extensión psicológica del campo que continuó funcionando décadas después de su liberación. ¿Cómo evalúas las decisiones morales imposibles que creó este sistema? ¿Qué reflexiones te suscita esto sobre situaciones extremas? Dentro de Treblinka, algunos de los crímenes más atroces no fueron cometidos por soldados brutalizados por la guerra,
sino por hombres cultos que habían jurado proteger la vida humana. Los médicos nazis transformaron el campo en un laboratorio perverso, donde se realizaron experimentos pseudocientíficos con seres humanos vivos, creando una de las páginas más oscuras de la historia de la medicina. El doctor Irmfried Eberl, primer comandante de Treblinka, era un médico de profesión que había participado en el programa nazi de eutanasia, donde personas con discapacidades físicas y mentales eran asesinadas con gas venenoso. Su experiencia previa en la eliminación científica de vidas consideradas indignas lo cualificaba perfectamente, a ojos de los nazis, para dirigir una operación de exterminio masivo. Lo que hizo que estos crímenes fueran particularmente inquietantes fue cómo se justificaron mediante una perversión del lenguaje médico y científico. Los experimentos no se describieron como tortura, sino como investigación racial, destinada a demostrar la inferioridad genética de judíos, romaníes y otros grupos perseguidos. Este lenguaje pseudocientífico permitió a los médicos participar en atrocidades manteniendo una apariencia de legitimidad profesional. El doctor Horst Schumann, quien realizó experimentos de esterilización por rayos X en Auschwitz antes de ser transferido para supervisar los aspectos médicos de otros campos, ejemplificó esta mentalidad distorsionada. En sus registros se refería a sus víctimas únicamente como material de prueba o casos clínicos, despojándolas por completo de su humanidad. Los experimentos realizados incluyeron pruebas de resistencia humana a temperaturas extremas, inanición controlada para estudiar los efectos del hambre prolongada y la inyección de enfermedades infecciosas para observar la progresión y los síntomas. Los gemelos fueron especialmente valorados porque permitían estudios científicos donde uno sirvió como sujeto experimental y el otro como control. Eva Moses Kor, quien llegó a Auschwitz a los 10 años con su hermana gemela, recordó: «El doctor Mengele nos examinó como si fuéramos animales de laboratorio. Nos midió el cráneo, comparó la forma de nuestros ojos y nos inyectó sustancias para ver cómo reaccionábamos de forma diferente. Para él, no éramos niños asustados, solo éramos datos para su investigación». La presencia de médicos en la selección de la rampa de llegada daba una apariencia de proceso científico a lo que era esencialmente una selección para el asesinato inmediato. Los médicos nazis examinaban rápidamente a cada persona, aparentemente evaluando su capacidad de trabajo, pero en realidad aplicaban criterios raciales pseudocientíficos para determinar quién viviría unas semanas más. El doctor Miklos Nyszly, médico húngaro obligado a trabajar como patólogo en Auschwitz, documentó en sus memorias cómo lo obligaron a realizar autopsias a víctimas de experimentos para documentar científicamente los resultados. Tuve que redactar informes clínicos detallados sobre cómo reaccionaban las diferentes razas a diversas formas de tortura. Era como si la medicina se hubiera convertido en un instrumento de genocidio. El aspecto más siniestro de estos experimentos fue cómo los médicos lograron mantener una distancia psicológica de sus acciones mediante un lenguaje técnico y procedimientos burocráticos. La inyección de fenol directamente en el corazón de un niño se documentó como administración de una sustancia experimental para evaluar su eficacia letal. Este lenguaje clínico enmascaró la realidad del asesinato. El doctor Robert J. Lifton, en sus estudios posteriores sobre médicos nazis, identificó lo que denominó una doble personalidad, la capacidad de estos profesionales de separar por completo su identidad como médicos sanadores de sus acciones como agentes de exterminio. En casa eran padres cariñosos, en la clínica eran curanderos dedicados, en el campo eran eficaces instrumentos de muerte. La intervención médica también legitimó el sistema ante otros funcionarios alemanes. Si médicos respetados estaban involucrados, sin duda debía haber una justificación científica válida para sus acciones. Esta apariencia de legitimidad médica fue crucial para mantener la cooperación de los funcionarios civiles que tramitaban la documentación, organizaban el transporte y proporcionaban suministros. Los experimentos
también sirvieron para fines prácticos a la maquinaria de guerra alemana. Las pruebas de resistencia al frío extremo buscaban desarrollar equipo para los soldados alemanes en el frente oriental. Los experimentos con presión atmosférica buscaban ayudar a los pilotos de la Luftwaffe. Los estudios sobre heridas de bala buscaban mejorar los tratamientos médicos militares. Esta fusión de sadismo personal con utilidad militar creó una justificación adicional para los médicos participantes. Podían decirse a sí mismos que contribuían al esfuerzo bélico alemán, sirviendo al país mediante la investigación médica avanzada. El hecho de que esta investigación requiriera torturar y matar a seres humanos inocentes se racionalizó como un sacrificio necesario. El doctor Karl Brandt, médico personal de Hitler y coordinador general de los programas médicos nazis, declararía posteriormente durante los juicios: «Nuestra intención era impulsar la ciencia médica en beneficio de la humanidad. Que algunos métodos fueran poco convencionales era un requisito de los tiempos extremos de la guerra». Esta justificación ejemplifica cómo profesionales con formación justificaban su participación en atrocidades. La meticulosa documentación de estos experimentos, mantenida con la típica precisión médica, reveló después de la guerra la aterradora magnitud de estas actividades. Fotografías clínicas de las víctimas, historiales que detallaban la progresión de las enfermedades inducidas, informes de autopsias que describían los efectos de diversas torturas, todo ello conservado en los archivos como si se tratara de investigación médica legítima. Muchos médicos nazis nunca fueron juzgados después de la guerra. Algunos continuaron ejerciendo la medicina con normalidad y sus actividades durante el Holocausto permanecieron en secreto durante décadas. Otros huyeron a Sudamérica, donde rehicieron sus carreras médicas. La impunidad generalizada transmitió un mensaje inquietante sobre la responsabilidad profesional en tiempos de crisis. La historia que acabas de escuchar revela solo una parte del horror sistemático de los campos de concentración nazis. El video que se reproduce en tu pantalla, El campo nazi no necesitaba órdenes para matar, profundiza aún más en esta inquietante realidad, explorando cómo Treblinka funcionaba como una máquina de muerte tan perfecta que operaba casi automáticamente. Descubre cómo los nazis crearon un sistema donde la crueldad se volvió rutinaria, donde los guardias no necesitaban órdenes superiores para cometer atrocidades y cómo la banalidad del mal se manifestaba en la vida cotidiana del campo. Si esta historia te impactó, este próximo documental te mostrará el funcionamiento interno de esta máquina de exterminio que los nazis intentaron borrar de la historia.